Si te dijera que la persona que casi destruye esta familia no llegó gritando, sino abrazando, ¿me creerías? Entró a la casa diciendo que era la mejor amiga de mamá, justo cuando el duelo todavía olía a flores marchitas. Traía una sonrisa suave, pero sus ojos recorrían cada rincón como si estuviera midiendo cuánto valía todo. Todos la recibieron como un consuelo enviado por Dios, menos Sofía, que sintió un nudo frío en el estómago. Ese fue el día en que el verdadero peligro se sentó en la sala, y nadie lo entendió hasta que ya era demasiado tarde. Al principio, Laura venía solo a ayudar, lavaba platos, escuchaba a mamá y hablaba de los tiempos de juventud. Poco a poco empezó a opinar dónde debía ir cada foto, qué cuadro guardar y qué recuerdo era demasiado doloroso. Cada visita terminaba con la misma frase venenosa envuelta en cariño. «Tú no naciste para estar sola, amiga». Mamá sonreía cansada, pero Sofía la escuchaba llorar bajito en la habitación cuando pensaba que nadie la oía. Mientras más confianza ganaba Laura, más se sentía Sofía como una intrusa en su propia casa. Con las semanas, Laura dejó de tocar la puerta y comenzó a entrar con llave, como si ya viviera allí. Llegaba temprano, revisaba la cocina, criticaba el desorden y decía que esa casa necesitaba una mano adulta de verdad. Delante de mamá era dulce, pero cuando se quedaba a solas con Sofía, la llamaba exagerada y le decía que estorbaba. Una noche, Sofía la escuchó susurrar en la cocina que la familia necesitaba un hombre nuevo y decisiones nuevas. En ese momento, Sofía entendió que Laura no venía a cuidar el corazón de su madre, venía a reemplazar todo lo que su padre había dejado. El cambio empezó con detalles tan pequeños que casi nadie los notó, excepto Sofía. Laura sugería qué ropa debía usar mamá, qué vecinos evitar y hasta qué música escuchar en la casa. Decía que todo era para que ella sanara, pero cada consejo la alejaba más de la vida que tenían antes. Las fotos del padre desaparecieron primero del pasillo, luego de la sala, hasta quedar escondidas en una caja. Cuando Sofía preguntó por ellas, Laura sonrió y dijo que era hora de dejar de vivir de recuerdos. Una tarde de domingo, Laura llegó con una maleta pequeña y anunció que se quedaría unos días para acompañar a mamá. Sofía sintió que algo se cerraba en el pecho, como si la casa se encogiera alrededor de esa maleta en el pasillo. Desde esa noche, la amiga se sentó en el lugar del padre en la mesa, riendo alto y sirviéndose primero. Cada vez que Sofía intentaba hablar, Laura hacía chistes sobre adolescentes dramáticas y cambiaba de tema. A solas con mamá, repetía que la hija estaba celosa y que le hacía daño verla presa de los caprichos de una niña. Pronto, Laura empezó a decidir quién podía entrar en la casa y quién no, diciendo que mucha gente solo traía chismes. Bloqueó en el teléfono de mamá a una vecina que siempre las había ayudado, diciendo que era una mala influencia. Sofía la vio hacerlo y reclamó, pero la respuesta fue un golpe suave en la mesa y una mirada fría que la hizo callar. «Tu madre necesita paz, no histerias», susurró Laura, mientras borraba números como si borrara parte de sus vidas. Aquella noche, Sofía lloró en silencio, sintiendo que no solo perdía a su padre, sino también a la madre que aún estaba viva. Días después, Sofía escuchó por casualidad una conversación que no estaba destinada a sus oídos, detrás de la puerta entreabierta. Laura decía a mamá que una pensión interna sería ideal para que la hija madurara lejos de tantos traumas. Prometía ayudar con los gastos, siempre y cuando pudiera organizar todo a su manera y administrar el dinero de la casa. El silencio de mamá dolió más que cualquier palabra, porque no fue un no, fue una duda que se quedó flotando. Ese día, Sofía entendió que si no hacía algo, la amiga no solo tomaría el lugar de su padre, sino también decidiría su destino. Con el tiempo, la casa dejó de oler a café y pan tostado y empezó a oler a perfume pesado y control. Laura organizó las cuentas, revisó los armarios y empezó a decir qué se podía comprar y qué no. Llamaba a mamá mi cielo delante de todos, pero a solas le repetía que sin ella no sabría sobrevivir. Cada frase cariñosa venía con una condición, cada abrazo con una crítica escondida. Sofía miraba en silencio.
sintiendo que la palabra familia se volvía algo ajeno en su propio hogar. Una noche, mientras mamá dormía exhausta, Sofía tomó el celular que Laura había empezado a manejar. Vio que mensajes antiguos con amigas y familiares habían sido borrados, como si alguien hubiera limpiado su pasado. Encontró conversaciones nuevas donde Laura se victimizaba, diciendo que hacía de todo y que Sofía era ingrata. El corazón le latía fuerte, porque entendió que la historia que se contaba sobre ella fuera de casa era una mentira. A partir de esa noche, decidió anotar todo en un cuaderno escondido, cada frase, cada gesto, cada manipulación. Al día siguiente, Laura propuso algo que hizo que Sofía sintiera frío en la espalda antes de que terminara la frase. Sugirió que la muchacha pasara más tiempo en casa de una tía lejana para descansar de tanta tensión. Mamá dudó, miró a Sofía, pero la mirada cansada revelaba que ya no confiaba tanto en su propio criterio. Laura aprovechó ese silencio para reforzar que la adolescencia era cruel y que a veces los hijos arruinaban a las madres. Sofía sintió que la estaban empujando delicadamente hacia la puerta, como si su propia existencia estorbara. Esa tarde, Sofía buscó a la vecina que Laura había bloqueado y con la voz temblorosa contó lo que estaba pasando. La mujer no se sorprendió tanto como ella esperaba, porque ya había visto ese tipo de invasión disfrazada de amistad. Le habló de dependencia emocional, de gente que entra en casas rotas y termina de romper lo que queda. Sofía regresó con más miedo que antes, pero con una certeza nueva. No estaba loca ni exagerando todo. Mientras miraba a Laura rondar la cocina como dueña del lugar, decidió que no permitiría que apagaran la memoria de su padre ni a su madre sin luchar. Con el tiempo, Laura empezó a presentarse con otro nombre fuera de casa. Soy casi la hermana de tu madre. En el mercado hablaba por mamá, decidía qué comprar y hasta regateaba usando el apellido de la familia. Cuando alguien preguntaba por Sofía, respondía que era difícil, rebelde, igualita al padre. Esa frase se repetía tanto que algunos vecinos dejaron de saludar a la muchacha. Sofía sentía que la estaban borrando en vida, como si solo Laura y mamá existieran. Un día, mientras mamá descansaba con jaqueca, Laura llegó con 2 maletas grandes sin avisar. Dijo que estaba escapando de una relación tóxica y que se quedaría unos días hasta acomodarse. Pero esos días se convirtieron en semanas. Sus cosas ocuparon el armario del padre y su perfume llenó el cuarto. Sofía encontró la foto de boda de sus padres tirada en el cesto de ropa sucia, manchada de polvo. Cuando preguntó quién la había sacado, Laura solo sonrió y dijo que era hora de dejar el pasado en su sitio. Mamá empezó a faltar a reuniones del trabajo, siempre porque Laura necesitaba hablar o no se sentía bien. La amiga la llamaba a cada momento, incluso cuando estaban en la misma casa, solo para comprobar dónde estaba. Si Sofía intentaba hablar a solas con la madre, Laura aparecía en la puerta con alguna excusa. La casa se llenó de sus cosas, pero sobre todo de su voz, opinando, decidiendo, corrigiendo todo. Sofía anotaba en su cuaderno cada nueva renuncia de la madre, viendo cómo la mujer fuerte se hacía pequeña. La gota que colmó el vaso llegó una noche de lluvia cuando faltó la luz y todo quedó en penumbra. Laura, con una vela en la mano, dijo que había pensado en algo para protegerlas de la soledad. Propuso vender el carro que había sido de papá y poner el dinero en una cuenta solo a nombre de ella y mamá. Dijo que era por seguridad, porque Sofía tarde o temprano se iría y olvidaría a las dos. Mientras la llama iluminaba medio rostro de Laura, Sofía entendió, si no hacía algo, también le robarían la memoria de su padre. Esa misma noche, Sofía bajó a la sala y encontró a Laura y a su madre susurrando. La televisión estaba apagada, las cortinas cerradas y sobre la mesa había varios papeles esparcidos. Al acercarse, alcanzó a ver el logo de un banco y la palabra autorización subrayada en rojo. Laura hablaba despacio, diciendo que era mejor poner las cosas a nombre de alguien responsable. Cuando Sofía preguntó qué pasaba, su madre solo murmuró que eran asuntos de adultos y cambió de tema.
La muchacha sentía que su voz chocaba contra un muro invisible levantado por la sonrisa falsa de Laura. Un sábado, su madre prometió llevarla al cementerio para visitar la tumba de su padre después del almuerzo. Sofía se vistió temprano, preparó flores sencillas y esperó en el patio con el corazón apretado. A la hora señalada, Laura llegó llorando, diciendo que había tenido un ataque de ansiedad muy fuerte. La madre guardó las flores, pidió perdón a Sofía y se quedó en casa consolando a la amiga en el sofá. La chica pasó la tarde sola en su cuarto, abrazada al retrato de su padre, sintiéndose cambiada por otra. Esa noche, cuando todos dormían, Sofía abrió su cuaderno y escribió una sola frase temblando. Si Laura se queda aquí, voy a perder a mi mamá antes de tiempo, igual que perdí a papá. Guardó el cuaderno junto a la alianza de su padre, como si fuera prueba de lo que estaba viviendo. Por primera vez pensó seriamente en irse a vivir con su abuela, lejos de aquella casa que ya no era hogar. Pero otra parte de ella decidió luchar y desenmascarar a Laura antes de que terminara de romper su familia. Días después, Sofía notó que el celular de Laura nunca se alejaba de su madre. Reían juntas mirando la pantalla y cada vez que ella se acercaba, el dispositivo desaparecía en un bolsillo. Una tarde, mientras ordenaba la sala, escuchó una vibración insistente sobre el sofá. El teléfono de Laura estaba desbloqueado, brillando con una nueva notificación. Sofía miró por reflejo y leyó lo suficiente para sentir un nudo en el estómago. En la pantalla se veía el nombre de su madre, junto a un mensaje recién enviado. Decía: no te preocupes, Laurita, ya firmé todo como me dijiste. Debajo, otro mensaje de Laura brillaba como una alarma silenciosa. Pronto la casa y la cuenta estarán a nuestro nombre, confía en mí, había escrito. Sofía sintió que el mundo se le encogía mientras Laura reía desde el baño sin sospechar nada. Desde ese día, Sofía empezó a vigilar cada gesto, cada papel que entraba en la casa. Notó que las carpetas importantes ya no estaban en el mueble del pasillo, sino en un armario alto. Su madre firmaba documentos sin leer, confiando solo en la voz dulce de la amiga. Una noche, aprovechó que las dos dormían y abrió la carpeta azul con las manos temblorosas. Encontró contratos, cambios de beneficiarios y firmas recientes que convertían a Laura en dueña de casi todo. Sofía tomó fotos de cada hoja con el corazón golpeando en la garganta. Sabía que sin pruebas, todos pensarían que era una muchacha celosa y exagerada. La luz fría del celular iluminaba su rostro decidido en medio de la oscuridad. Volvió a guardar los documentos exactamente como estaban y cerró despacio el armario. Esa noche, por primera vez, dejó de dudar. Ya no era sospecha, era una traición que tenía que desenmascarar. Al día siguiente, Sofía despertó con los ojos hinchados pero la decisión clara. No podía seguir fingiendo que no veía cómo Laura vaciaba su casa poco a poco. Guardó el celular con las fotos en el bolsillo interior de su chaqueta escolar. Mientras se peinaba frente al espejo, ensayó en silencio las palabras para su madre. Entre miedo y rabia, repitió una frase como escudo: hoy, por fin, voy a decir la verdad. Encontró a su madre en la cocina, con el delantal puesto y la mirada cansada. Laura, por supuesto, ya estaba allí, sirviendo café como si fuera la dueña de todo. «Mamá, tenemos que hablar a solas», dijo Sofía, con la voz más firme de lo que sentía. Laura soltó una risita suave y se adelantó antes de que la mujer respondiera. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de mí, ya soy casi de la familia», susurró venenosa. Sofía sintió las piernas temblar, pero sacó el celular y abrió las fotos de los contratos. «Mamá, mira esto, tu firma está en todos, pero el nombre de la beneficiaria es siempre Laura». El rostro de su madre palideció por un segundo, apenas un destello de duda en sus ojos. Laura reaccionó rápido, acercándose para mirar la pantalla como si estuviera indignada. «Eso es mentira. Esas fotos están trucadas. Tu hija siempre me ha tenido celos», disparó sin pestañear. La madre respiró hondo, atrapada entre el amor a su hija y el miedo a quedarse otra vez sola. «Sofía, no voy a permitir que insultes a la única persona que me ha ayudado en estos años», dijo fría.
Las palabras cayeron sobre la muchacha como un balde de agua helada, cortándole la respuesta. Guardó el celular, sintiendo que la casa entera se le volvía en contra, pero su convicción no se rompió. Si nadie quería ver la verdad dentro de casa, pensó con los ojos brillantes, tendría que buscar ayuda fuera. Sofía salió de casa con el corazón apretado y la mochila pegada al pecho. No fue a la escuela. Tomó el camino de tierra hacia el barrio donde vivía su tía. Clara, hermana mayor de su padre, siempre había sido la única que decía la verdad. Mientras caminaba, Sofía repetía en su mente todo lo que había visto y guardado. Sentía miedo de que tampoco le creyeran, pero el silencio ya no era opción. Cuando la tía abrió la puerta, notó al instante los ojos hinchados de la sobrina. «¿Qué te hizo tu madre?», preguntó, más preocupada que enojada. Sofía no respondió. Solo sacó el celular y los papeles doblados en 4. Sobre la mesa de la cocina contó todo, desde los contratos hasta el veneno de Laura. Clara escuchó sin interrumpir, con el ceño fruncido y los puños cerrados. Cuando terminó, la tía tomó los documentos y los leyó despacio, línea por línea. «Estos contratos no son normales. Tu madre nunca firmaría algo así consciente», murmuró. Sacó una carpeta vieja donde guardaba papeles de la herencia del padre de Sofía. Comparó firmas, nombres, fechas y vio que nada coincidía con lo acordado. En sus ojos apareció esa mezcla de rabia y decisión que precede a una batalla. «No vamos a llorar, vamos a movernos», dijo Clara tomando su bolso sin dudar. Propuso ir al banco y luego al notario para verificar hasta dónde había llegado el daño. Si la casa ya estaba a nombre de Laura, tendrían que actuar antes de que la vendiera. Sofía sintió por primera vez en meses que no estaba loca ni exagerando. Tal vez, pensó apretando los dientes, aún estaban a tiempo de salvar algo. En el banco, Clara y Sofía se sentaron frente a un funcionario de lentes gruesos y mirada cansada. Él revisó en la pantalla los movimientos de la cuenta de Elena mientras tecleaba en silencio. De pronto, frunció el ceño. Había retiros grandes, depósitos extraños y una orden de cambiar la titularidad de la casa. Todo aparecía con la firma de la madre, pero las fechas coincidían con días en que ella había estado enferma. Sofía sintió un frío en el estómago al escuchar que, si nadie detenía eso, en pocas semanas el hogar estaría oficialmente a nombre de Laura. Del banco fueron directo a la notaría donde, años atrás, Elena y su esposo habían firmado la hipoteca. El escribano viejo sacó los archivos y comparó con una lupa las firmas originales con las más recientes. Se notaba a simple vista que alguien había forzado los trazos, imitando la caligrafía pero sin la misma fuerza. «Esto huele a fraude, señora», dijo en voz baja. «Y si su hermana nunca autorizó esto, aquí hay delito». Imprimió copias selladas de todo y se las entregó a Clara, que las guardó como si fueran un escudo. En la calle, con los papeles apretados contra el pecho, Clara trazó el plan mirando a la sobrina a los ojos. Primero buscarían a un abogado de confianza del pueblo y luego llevarían a Elena al médico para revisar sus desmayos. Si el veneno de Laura seguía en su cuerpo, podrían usar los resultados como prueba junto con los contratos falsos. Sofía asentía en silencio, pero solo pensaba en una cosa: sacar a su madre viva de la casa antes de que fuera tarde. Esa noche volvería fingiendo normalidad, pero con el celular cargado, grabadora lista y una decisión que ya no se rompería. Cuando regresaron, la casa olía a comida recalentada y a perfume barato, el sello de Laura en cada rincón. Elena estaba adormecida en el sillón, mientras la supuesta amiga hablaba por teléfono en la cocina sin notar la presencia de Sofía. La chica dejó a propósito la mochila sobre la mesa, activó la grabadora y se acercó despacio, fingiendo buscar un vaso de agua. «En cuanto firmemos la última venta, me deshago de este estorbo y nos mudamos a la ciudad», decía Laura al otro lado del marco. «Nadie sospecha de nada». Sofía sintió que le temblaban las piernas, pero mantuvo el celular grabando. Por fin tenía en sus manos las pruebas que podían salvar a su familia o destruirla para siempre. Esa misma noche, Sofía reprodujo la grabación frente a Clara en la mesa de la cocina, con las manos todavía temblando. Cada palabra de Laura sonaba como un puñal. Vender la casa,
deshacerse de Elena, empezar una nueva vida sin ellas. Clara respiró hondo, secó una lágrima y dijo que ya no bastaba sospechar, ahora tenían pruebas que un juez no podría ignorar. Al día siguiente, llevaron los audios, los contratos y los informes médicos a un abogado que llevaba años defendiendo familias engañadas. Él los escuchó en silencio, tomó notas y al final aseguró que pediría medidas urgentes para proteger a Elena antes de que la amiga pudiera fugarse. 2 días después, la sala de la casa ya no olía a perfume barato, sino a nervios y papeles oficiales. Laura se sentó confiada hasta que vio entrar al abogado con un oficial de justicia y a Elena apoyada en el brazo de Clara. Sofía puso el audio en alto. El escribano mostró la comparación de firmas y el médico explicó cómo los medicamentos que ella daba debilitaban a su madre. La máscara de víctima se deshizo en segundos y lo que quedó fue el rostro duro de alguien que nunca fue familia, solo interés. Mientras la escoltaban fuera de la casa, Elena rompió por fin el silencio y dijo con voz firme que prefería empezar de cero antes que volver a abrir la puerta al veneno. Pasaron los meses y la casa, que antes parecía un escenario de pesadilla, volvió a llenarse de olor a café y pan tostado por las mañanas. Elena asistía a terapias, aprendiendo a poner límites, mientras Sofía trabajaba y estudiaba, decidida a nunca repetir la historia de dependencia que casi las destruye. Clara visitaba cada semana, ya no para apagar incendios, sino para compartir risas, recuerdos buenos y planes nuevos para la familia. Y tú que estás escuchando esta historia, sabes que también tienes ese poder de elegir quién entra en tu mesa, en tu casa y en tu corazón. Si esta historia te hizo pensar en alguien, compártela, suscríbete y cuéntame en los comentarios si alguna vez confiaste en la persona equivocada y tuviste que empezar de nuevo. Porque al final, el verdadero peligro nunca fue la sonrisa de Laura, sino la necesidad de Elena de llenar su soledad con cualquier compañía. Confiar en la persona equivocada puede costarte dinero, salud, familia e incluso la paz, pero abrir los ojos a tiempo puede salvarte la vida. Aprende a escuchar esa voz interior que, como la de Sofía, te advierte cuando algo no encaja, aunque todos digan que exageras. El amor verdadero nunca te aísla de los tuyos, ni te pide que apagues tu luz para que otro brille más. Que esta historia te recuerde que proteger tu corazón también es un acto de fe, y que siempre es mejor estar solo que bien acompañado por alguien que solo espera el momento de destruir lo que más amas.